Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. El sector donde hoy está Chapineros era conocido antes como Buenos Aires. Era un camino de herradura que iba desde la zona urbana hacia las veredas Pantanillo, La Amapola, Pantalio, Lejos del Nido y Chuscal. ¿Esta siempre ha sido la casa? No, siempre no. De hace por ahí unos... Fue de 1945 para acá, el día que estamos aquí, en esta fuera aquí. 1945, Sí. hace más de 60 años. Sí. Ellos también eran de Chapineros. Ustedes vivieron, Manuel, en el Chapinero, como está contando. En el la historia. viejo Chapinero, sí. De donde está el puente actualmente, una cuadrita. Por ahí en esa... Es entre medio entre el puente y esa vuelta que hay allá. Hay ya unas caritas actualmente. O sea, al frente de la hacienda de los Echeverri. ¿Entiendes? Esa era la Sí, casa. había una casita que inclusive era de paja. ¿Qué fue la que le echó candela a Pedro? Esa se quemó por ahí en 1940. Sí, que el hermano mío, Pedro, Ah, la quemó, no, él no la quemó de gusto, fue un accidente, eso fue un accidente, ahí no fue pues de gusto que la quemó. se le prendió pues. Exactamente. Y cuéntenos a ver, ¿de qué se acuerda usted, Manuel, ¿De qué? de esa época, de cuando estaba piernipeludo? Que la misma, es decir, mi familia siempre fue muy pobre. ¿Para qué va a decir uno que fuimos es decir, que fuimos ricos? No, el rico sí era el abuelo de nosotros, el papá de mi papá. Sí. Inclusive, vea, esto desde aquí hasta donde los Echeverri era de él. El viejo Chapinero que se quemó, bueno, que se quemó lo que se llevó el río. Ya voy a aumentar el cierto. Sí, ya me contaba, pastor. Una tragedia que hubo que la llevó el río en el 46. Él era el dueño de 5 casas allá. De la... En Lejos del Nido se encontraban las minas de oro del Padre Abad. Por esta razón, este camino era recorrido por una gran cantidad de obreros que laboraban en las minas y campesinos de las veredas que a lomo de bueyes traían sus productos a la población y leña para los pozos de sal en la vereda Los Salados. No, vea, cuando la niñez mía fue en el otro lado, en lo que llamaban Chapineros, que era allá. Sí. Allá en ese lado de allá. Eso lo tenía construido el abuelo mío, que tenía 2, 3, 4, 5, 6 casas tenía. Y en una de ellas vivíamos nosotros, pues, los padres míos con la familia. Y entonces cuando una vez hubo un bandeval de agua muy grande y bajó todo el río, pues se regó por todas partes, dentro de esas casas, derribó el puente, que era un puente similar al de Puente Peláez, pero más grande. Ah, era así con techo y todo. Sí, con techo y tenía sus banquitas para la gente sentarse y para los campesinos. Cuando en ese tiempo bajaban con la carga en bestias.
y ahí se escampaban en el puente mientras pasaba el agua. Habían unas señoras que venían cada 8 días, que eran la esposa de don Antonio Henao, doña Laura Cala y la señora Rosita Cala. Eran hermanas de Misia Chinca. De Misia Chinca Cala, las dueñas de la Virgen de los Dolores. Esa imagen fue de Misia Chinca. Entonces ya ella cuando ya estaba ya para morir, se donó la Virgen a la iglesia. Claro, la Virgen de los Dolores. Esa imagen era de doña Chinca. Y fíjese que un señor el padre Cala, él tenía una mina por allá arriba, lejos del nido, una mina que la explotaron sacando oro. Y entonces en esa época no valía nada el oro, no valía nada. Entonces el oro que sacaban, ese lo mandaron a fundirlo. Y ahí fue donde sacaron todo ese manto de la Virgen que es de oro. De ese mismo oro de por acá. Sí, claro, de esa mina que tenían, que esa quedaba por lejos del nido, pero más para adentro, para el monte. Todavía existe los canalones donde sacaban el oro. Esto por aquí quedó lleno de escombros. Eso es lo que dicen que fue la maldición del padre. ¿Y se llevó la famosa cantina esa? Claro. ¿Y la cantina era de quién? De mi abuelo. ¿Pero él era el dueño del local o de 5 casas que habían ahí, que ahí vivía una tía mía. Es decir, todos castañeras vivían ahí. ¿Y quién administraba la cantina? No, pues la máquina administraba él o las muchachas. Ah, pues entonces era de la misma familia, pues. No, las muchachas eran de Río Negro. Yo iba para Río Negro les traía. ¿Y usted llegó a ir allá o usted estaba muy chiquito? No, yo iba ahí porque habían unos bailes muy raros y yo me metía por el lado de atrás a mirar, pero cuando de pronto llegaba la policía yo me tenía que esconder. Es que le estoy hablando por ahí. ¿En qué año más o menos? Le estoy hablando por ahí del 37, 38, 39, 40. Usted nació en el 28, ¿cuántos años tenía? Yo estaba muy niño, un niñito. Estaba bien y peludo. Un niñito estaba yo. Cuéntenos un poquito sobre lo de la maldición y esas cosas que oye decir uno al sector de Chapineros. Lo que estamos conversando ella y yo, que ahí había unas señoras que venían de Río Negro, esas de la vida alegre. Contenticas, pues. Ah, sí. Y entonces ahí donde el padre, pues él no estaba de acuerdo con eso, las hizo ir. ¿Qué padre era? El padre Arcila. Sí. Él las hizo ir. Y entonces ya en ese tiempo ya el abuelo mío, que esas casas eran de él, ya el padre fue y lo confesó y le dijo que penitencia le echaba, que era que no que echaras a esas mujeres de ahí, que no las permitía y las tuvo que sacar. Las mujeres eran de Río Negro y venían ahí a rebuscarse. ¿Y bajaba mucha gente del pueblo allá? Casi siempre, ¿no? Eso era la cosa más horrible, las quejas de las esposas. De las esposas, porque se venían a parrandear ahí. Y esa es la mala fama, que la mala impresión que quedó. Y sale el viernes de la cultura. Y él fue el que las hizo salir, el padre Arcila. ¿Y entonces lo de la maldición es qué? ¿O fue que cuando ya la corriente se llevó el barriecito, se lo atribuyeron a...? Sí. No, cuando se fue el puente, eso fue una creciente que echó, pero horrible. Fíjese que fue tan horrible esa creciente que bajó un muerto, lo cogió ahí arriba por donde es el barranco. Ese señor era un hijo del difunto Epifanio Ramírez, y un señor que vivió allá al frente del establo. Ese señor es que andaba pues mucho de noche.
Y como ahí en esa playa donde el frente de la casa del difunto Tocayo era muy bajito el río, se lo arrastró. El viejo Chapineros estaba al otro lado del río. Existían únicamente 5 casas, todas de propiedad de don Francisco Castañeda, que eran habitadas por los mismos familiares. Estas casas de Chapineros se las llevó una creciente del río Pantanillo en el año 1946. Afortunadamente sus habitantes quedaron vivos y ubicaron sus viviendas donde hoy se conserva en su mayoría. En 1915 se instaló la primera planta eléctrica en el sector de Chapineros, más conocido como El Chorrón. En el 1927, por acuerdo del Consejo, se aprobó un contrato celebrado entre el señor Personero y el señor Jesús Escobar para el montaje de la nueva planta eléctrica. No, yo estoy tomando trago desde los 8 años, cuando mi papá lo hacía. Ah, es que Cuenta una historia que don Hilario hacía trago, ¿cierto? Allá en esa casita donde vivíamos allá. No, también Y yo ahí tocaba tomaba algo allá. trago. Aquí no. ¿Y qué trago hacía él? Ah, ¿Qué trago? aguardiente. El bueno, del bueno. Era muy bueno, que en ese tiempo no era como el de hoy. De pura esas matas que dan por aquí, anís, tornillo, enés y todo eso. Y él tenía ese mico para sacar ese trago. Yo tenía todo ese aparato para estar. Y desde yo tomaba yo trago. Yo lo probaba y calientico. Calientico. Y agarraba. Porque vea, los hermanos míos trabajando, ¿de qué eran? Carlos trabajando. Y otro que era Kiko trabajando. Y yo me quedé allá, yo me quedaba allá. Seguía una aquí en Medellín. Sí. Es decir, para abajo. Y entonces cuando él iba a sacar el aguardiente, yo me subía por un morrito, me decía, usted se me va a subir aquí y atirba que no venga el resguardo. En el tiempo llamaban el resguardo a los que cuidaban eso. De ese morrito se veía todo Chapinero allí. Y entonces él, cuando ya estaba el aguardientico, me llamaba y me daba media copita, no me la daba entera. Media copita nomás. Pero él también tomaba, ¿cierto? Claro. Me tomaba. Yo me acuerdo. Tenía que probarlo a ver. Está muy fuerte. Echémosle más agüita. Está bueno. Entonces era el campanero ahí que no fuera a llegar las... Exactamente. Y cuando yo si los veía, le decía, a ver, por ahí vienen. Más que todo para tapar el mico, para que no saliera el vapor, porque se expandía y lo sentían. ¿Sí o no? Pero cuénteme más de la cantina, hombre, cuando venían las muchachas, entonces ¿qué hacían ahí, pues? Pues ahí había eso era baile. Eso era bailar allá. Pero no bailaban sino las dos viejas que venían de Río Negro. Las dos no, muchas. Ah. Eso ahí no valía. No, ahí también de pronto se pasaban viejas de por aquí, del pueblo, para allá, a bailar allá. Más que todo las chuscaleñas. Las chuscaleñas, porque esas chuscaleñas han sido muy contentas. Sí, han sido contentas. Y venían sí, casi siempre los 8 días. Cada 8 días. Casi siempre venían y amanecían ahí bailando y tomando trago y oyendo música. Habían músicos. Ahí estaban los Castañedas, que eran los mejores músicos de aquí, en cuerda. En viento, en cuerda estaba el papá de estos Castañedas. Alberto, el abuelo Julio. Mi Julio, el abuelo. Estos ya, ahora está Fernando. Sí, hay nietos de mi Julio. Pero en la época los músicos eran mi Julio y un Granda también, ¿o no? Sí, estos Grandas, sí. Unos Grandas.
Chapineros es el sector donde han salido los mejores músicos del Retiro. Claro, mientras eso, yo apenas estaba levantando, pero sí me di cuenta que era muy alegre, un barriecito allí, con mucha alegría. Pues muy parranderitos. Claro. Y todavía eso lo siguen. llaman, es que la zona, eso es... Pues usted me contaba ahora que era del puente para acá era una cosa y del puente para allá. Del puente para allá, de madera que había, lo llamaban chapineros. Y del puente para acá era el punto Buenos Aires. Buenos Aires. Sí. Y ahora que están estrenando carretera, pues le pusieron el nombre de la calle de las Flores. La calle de las Flores, pues que lleguemos a verlo, ¿verdad? Todo cultivadito de flores para que le salga el nombre que le pusieron. No me puedo explicar que aún dentro de mí te llevo como espina, entraña mi sufrir y yo con mi locura me forjé la ilusión, deja que mi amargura me oprima el corazón. No me puedo explicar, aún dentro de mí te llevo como espina, entraña mi sufrir y yo con mi locura me forjé la ilusión, deja que mi amargura me oprima el corazón. Y así yo seguiré amándote en silencio para que nunca tenga que reprochar mi vida. Me verás en tu sueño llorando tu inclemencia y sangrando la herida que nació por tu ausencia. Y así yo seguiré amándote en silencio para que nunca tenga que reprochar mi vida. Me verás en tu sueño llorando tu inclemencia y sangrando la herida que nació por tu ausencia. Y sangrando la herida que nació por tu ausencia. Bueno, hablemos de las épocas buenas de diciembre y de las parrandas. Cuando vivía allá, no acá, sino en la parte que se inundó. ¿Cómo era el diciembre ahí? Normal. Ellos venían ahí, se enfarrandaban ahí a beber y a cantar. Pero la maldición que el padre echó fue por esas mujeres que las hizo ir. Y ahí fue ya, pues de cuando ya no volvieron, ya el abuelo se enfermó y todo, ya no. Pero por allá hacían marranadas también, mami. No. No era sino de vetas de ellos ahí tomando aguardiente.
¿Y por qué? Pero usted no me ha dicho por qué se llamaba Chapineros. Pues esto acá ya vemos que se llamaba Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y allá por qué se llamaba Chapineros? No sé. ¿El nombre viene de dónde? Yo, de lo que hace que yo me conozco, lo llaman es que Chapinero. Allá, pero al lado de allá, este y acá era el Buenos Aires, después del puente. También le decían la vuelta al higuerillo, ¿cierto? Porque aquí había mucho higuerillo en esta vuelta. ¿Había mucho higuerillo? Ahí en la vuelta, Todavía ahí, lo hay. ahí arriba. Había muchos palos de higuerillo, que esa higuerilla la recogía el esposo mío. Eso lo vendía en Río Negro para sacar aceite. Entonces este era un camino que venía del Parque del Retiro y iba para Sí, Pantanillo. de la plaza, allá al puente, ya el puente para arriba, que ya era para Pantanillo, Rosario. Y bajaban muchos arrieros por aquí. Oiga, bajaban todos los revolteros de Pantallo bajaban por acá. Por una finca que llamaban La Cruz, que esa finca fue primero de don Gabriel Mejía. Y ya después, ya la cogió el Diamante. Ya el Diamante compró esa otra finca que ya se volvió más grande. Y ya ahí para arriba, ya Pantanillo, La Amapola. Bueno, hace 40 años que usted llegó por acá, lógico que esto no estaba tan poblado, ¿verdad? No, esto por aquí los carros que pasaban únicamente el lechero a fuerza de upas. Porque esto eran huecos, esto no era, eso era como eso eran canalones. No, pues era pésimo. Uno en invierno, pues salir uno a la calle era difícil, imposible. Tenía uno que ponerse botas de esas que suben hasta aquí para poder salir hasta la esquina, para poder ir hasta la esquina. Y en la esquina, de ahí de la esquina para abajo, todo eso era ¿cómo le diría yo? Ni piedra pegada, no que eran como cascado, como que le echaban cascado, más peligroso que... Una vez uno de estos muchachitos míos se pegó de un carro de este Jairo Jaramillo. Y si no ha sido porque venía el disjunto Lino, arriando un ganado de la plaza para acá, y llovió, no había quedado que ver del muchacho, porque se le enredó en el bumper del carro un botón de la camisa. Y ahí quedó enredado el muchachito y casi que no, a doña Adela, la suegra suya, le agradezco yo que ese muchacho esté vivo, que ella fue la que lo recogió y lo trajo, y ahí mismo con él para el hospital. Pero era horrible, esto por aquí era horrible, el camino, pues lo bueno que han hecho por aquí es la carretera. Porque Es la pavimentada. Otra cosa no, porque uno, es que la gente por aquí es toda la misma familia, los un poquito más retirados son ellos. Y a la hora de la verdad, pues de hecho que los conoció uno de que estaban todos chirriquiticos, ¿qué familia lejana va a ser? ¿Ah? ¿Acaso se llama familia porque sean de la familia de uno, sino gente que se criaron, que los vio uno crecer? Eso es familia. Por aquí todos, es que por aquí no hay gente forastera. ¿O le ha gustado a usted la rumbita, no? Todavía, sí. Todavía me gusta. Todavía, para tomar aguardiente soy especial. Es que es muy rico. Sí. No creo que es que me gusta mucho. Yo no tengo muy pobre, pero donde me invitan me los tomo. Ave María. ¿Se hacen muchas rumbas por acá o se hacían? No, ya anteriormente, sí, Ave María. Anteriormente uno amanecía uno bebiendo y seguía el día hasta la otra mitad de la noche y no se le daba nada. Lo que era yo de la tía Otilia y aquí en la casa de Fernando, que era la casa del difunto Julio Castañeda. Eso era rumba cada 8 días. ¿Ha vuelto a cantar? A mí sí me han espantado. Cuente a ver. Yo una vez veníamos del barrio del Plandio de la tía Emma y cuando venía allí en la vuelta, aquí había una cruceta, no esa misma, ¿te acuerdas una que quitaron que era aquí en la Barranca, Nancy? Y un bulto negro, pensé que era un perro y mientras que hice así se desapareció. Allí en la curva también. Pues sí, y el pelo de parvo así, vea. Entonces algo era, bueno, no era.
Y por aquí, eso sí, pues, Y eso a uno no- anteriormente le metían mucho miedo a uno. Del pelo ahí de esa ventana. Ah, sí, esa casa ya tenía historia también. El caso, la allí la Sí, roja. la de la vuelta. Esa ya tenía historia. Es que me asustan. Eso dicen que hayan asustado y estos muchachitos que, pues los más grandes que les tocó mucho jugar ahí, hasta que este señor puso esa acera que la puso así para que no se los, todavía no les vale porque todavía se pegan. Yo no sé cómo se avientan y se suben a esa acera y se pegan de las ventanas. Pero ahí a muchachos cada rato les pasaba cacharro ahí o les tiraban piedras o sentían ruidos adentro viendo que no vivía nadie. Y a Ñaño, la de tu casa, le jalaron el pelo también por ahí por esa ventana. A mí también me lo agarraron ahí. Ey, eso es verdad. No, algún vivo que había por ahí. Estaba regando entrar de la muchachita por el hueco de la ventana. Eso es como cosa rara. Que no le eche mano y no la... Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.